Buenos días mis hermanos, buenas tardes. Vamos aquí, me encargaron dar la enseñanza de Timoteo. Le mando desde lejos un fuerte saludo a todos mis hermanos, a mi líder, Yasmín, a mi hermano Jean Paul. No nos podemos dar un abrazo así, armonioso, un beso. No, desde lejos le mando un fuerte abrazo y un beso tan grande, mis hermanos. Me encargaron a dar primero Timoteo esta enseñanza por medio de WhatsApp, ¿no? Lo único le pido a Dios que me dé sabiduría para poderlos guiar en esta enseñanza. Mis queridos hermanos, extrañándolos a ustedes, a mi hermana líder, a mi hermano Jean Paul, a todos, extrañando a la iglesia, extrañándola a ustedes, la armonía que nosotros sentimos entre hermanos, darnos fuerza, darnos valor entre todos, ¿no? Y sigamos. En esta situación tan dura tenemos que seguir adelante, primero con Dios adelante. Y todo nos va a salir bien, encomendados con fe. Vamos a hacer primero Timoteo, primero vamos a orar para que Dios y el Espíritu Santo nos guíe en esta oración, mis amados hermanos. Nos guíe para que nos ponga sabiduría y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a hacer una pequeña oración entre todos, desde lejos, pero muy cerca y en el mismo sentir. Hermanos, vamos a orar. Papito Dios, que estás aquí, mi Señor presente, mi Señor amado, te encomiendo en tus manos, mi Papito Dios, en tu gloria, Papito Dios, que esta enseñanza que estamos dando, mi Señor amado, a mis hermanos que están ahí atrás de esta cámara, mi Papito Dios, que nos ponga sabiduría para poder llevar tu santa palabra en cada corazón, en cada hogar, mi amado Señor Jesucristo. Pon carbón encendido, mi Señor, bendito sea tu gloria, para poder explicar tu santa palabra, mi Señor amado. Te pido por todos mis hermanos que están lejos, mi Señor, bendito sea tu gloria. Papito Dios, que nada malo les pase. A mi líder, a orar por mis líderes, mis hermanos, orar por ustedes, Papito Dios, que todo mal, con todo espíritu de muerte no me les acerque, mi Señor amado. Que mande ángeles, arcángeles a cubrir tu casa, sus hogares, sus hijos, mi Señor bendito. Papito Dios, que esta oración, que esta prédica llegue a los corazones, mi Señor, a cada hogar, Papito Dios. Te encomiendo, Papito Dios, que me pongas sabiduría, palabras para llegar a sus corazones, mis amados hermanos, Papito. Hagamos estas oraciones de corazón, mi Señor. Pidamos por los enfermos, pidamos por las personas que están afectadas con este virus, mi Papito Dios. Señor amado, ten piedad de nosotros, mi Señor. Bendito seas tú, Papito Dios. Señor Jesucristo, tú eres el doctor, tú eres el abogado, tú eres todo para nosotros. Guíanos, mi Señor amado. Te ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras iglesias, Papito Dios. Encomiéndanos y danos sabiduría para seguir adelante. Que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe siga adelante, mi Señor. Bendito seas tú. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos con la prédica que me toca Timoteo. Timoteo es un joven de 20 años, nacido en Galilea, un griego, un joven que predicó, que damos una pequeña investigación de la vida, un joven griego, apenas 20 años, que habitaba en una ciudad pagana griega, ¿no? Que criado por su abuelita, por su mamá. Su madre y su abuelita lo criaron y le dieron la enseñanza bíblica, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco fue criándose, conociendo la vida de nuestro Señor Jesús. Él, cuando ya se hizo joven, Pablo fue a visitar, como iba evangelizando, visitaba pequeños pueblos. Visitó este pequeño pueblo que es de Judea, que encontró ahí a Timoteo. Le fue predicando, y fue un joven que tuvo una fe tan ardua a nuestro Señor Jesucristo. De los 4 viajes que Pablo hizo a esta ciudad, se entregó Timoteo, entregó a la vida de Cristo,
Entonces Pablo viendo lo que era un joven que daba su testimonio a ser un buen seguidor de la fe, un buen seguidor de Cristo. Entre Pablo y Timoteo se creó un amor, pero un amor a Cristo. Le tuvo un cariño tan ferviente a Timoteo. Pablo entonces en el versículo 1 y 5 nos indica, del 1 al 5 nos indica, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace en un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Eso describe de Timoteo. Era un niño, un chico de apenas 20 años, enseñado por su mamá y su abuelita, dando a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le hicieron sus caminos. Entonces Pablo dijo, tú vas a ser un buen seguidor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos pocos, ¿qué nos da a decir? Que nosotros como madres, como padres, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos poco a poco van aprendiendo y van a ser recíprocos, van ellos también a la disposición de nuestro Señor Jesucristo, van a predicar la palabra de nuestro Señor. Esto nos da una buena enseñanza también. Entonces, esto nos habla de Timoteo. Él criado en una ciudad pagana, una ciudad que adoraban a dioses, pero él no se fue por otros caminos, siguió con una fe arduante, una fe ferviente en él. Por eso Pablo lo llamaba un hombre de Dios, un hombre lleno de fe. Entonces aquí vamos a seguir con la enseñanza, ¿no? Aquí Pablo le manda la carta cuando él está en Roma. Le manda la carta a Timoteo, diciéndole cómo debe ser él, cómo debe seguir en las prédicas Timoteo. Aquí vamos a leer unos pequeños versículos, ¿no? Hechos 16:1. En Hechos 16:1, después Pablo llegó a Darle y a Listra, en una ciudad. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía, de un padre griego. Eso nos dice en Hechos 16:1. Hechos 17, 14, 15, que también nos da aquí a leer, que nos dice Hechos 17, 14 y 15. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. 15. Los encargados de trasladar a Pablo los llevaron a Atenas y a Silas, y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con tan pronto como pudiera, y así lo hicieron. Aquí nos está indicando los viajes que hace con Timoteo, las enseñanzas que le da a Timoteo. Pablo, un pastor ferviente, un profesor un líder que guiaba a Timoteo. Aquí en 8:18:5 nos dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo, el Jesús del que murió por nuestros pecados. Jesús es nuestro Salvador, que lo debemos tener aquí en nuestra mente y en nuestros corazones. Y la fe no debemos, vendrán cosas eternas, que nos pondrán cosas supuestamente que no debemos creer en Jesús, no. Nuestra fe tiene que ser naciente, nuestra fe tiene que ser larga. Nos pondrán cosas en nuestros ojos, en nuestras mentes, pero no debemos dejar nuestra fe, no resistir, no caer nuestra fe. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dio en su vida por nuestros pecados. Dios dio a su Hijo por nosotros. Imagínense, ¿quién va a dar un padre a un hijo por otras personas? No creo, ¿no? Debe ser el amor tanto que tuvo nuestro Dios por nosotros para perdonar nuestros pecados. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y así nosotros le pagamos a Él. A veces no encontramos palabras para decir, ¿no? Un amor tan arduo que sentía Jesucristo por todo, ¿no? Que vino a dar la vida por nosotros.
tan penoso, ¿no? Y así nosotros le damos, pagamos a Él, ¿no? Pero todavía es tiempo, todavía es tiempo de borrar todo lo que nosotros hemos hecho. Nuestro Padre Celestial es misericordioso. En Romanos 16:1, reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, ya son mis parientes. Entonces aquí nos dice cuánto caminó Pablo con Timoteo enseñándole para que él sea un guiador de nosotros. Primera de Corintios 4:17, por eso les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, en el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Por eso mandó Pablo, aquí están las primeras cartas a Timoteo, las reglas que nos pone a nosotros, un Timoteo fiel, un Timoteo luchador, con esa fe ferviente, nos manda a nosotros. Entonces, ¿qué nos da este ejemplo? Que Pablo también nos dice a nosotros, seamos como Timoteo, un hijo amado y fiel al Señor. Eso también nos dice a nosotros, que seamos como Timoteo para seguir las reglas de nuestro Señor, que no nos apartemos, que no nos desviemos en la fe. Eso también nos dice Pablo a nosotros, que enseñemos en todas partes el Evangelio, enseñemos en todas partes lo que dice la iglesia, lo que nos dice Jesús a nosotros. Nosotros somos los Timoteos que vamos a seguir y encaminar a los demás. Y en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo juntos con los obispos y los diáconos. Aquí en la carta de Pablo nos enseña las reglas de los obispos y las reglas de los diáconos. Entonces vamos a seguir en estas enseñanzas, ¿no? Aquí nos habla algunos versículos de Timoteo, de la carta que le mandó Pablo cuando Pablo estaba en Roma. Entonces me falla un poquito la visión, pero vamos, en la fe de Dios vamos ahí. Dice el hijo padre gentil de una madre judía, ya hablamos de eso, de Timoteo, su madre, abuela mencionadas, Eunice y Loide. Eunice es su mamá y Loide es su abuelita, ¿no? Pablo en ese tiempo había tenido 35 años, el doble de la edad de Timoteo. En Hechos 16:5, vamos a buscar en sus Biblias Hechos 16:5. Busqué, mis hermanos queridos. Hechos 16:5. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Entre Timoteo acompañaba a Pablo en las predicaciones. Entonces, en las prédicas que ellos daban, en las enseñanzas que daba con Timoteo, aumentaba la fe de la iglesia y aumentaba también los seguidores, las ovejas, los rebaños. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener fe y aumentando, predicando cada día a día. Nos pondrán tantas cosas para que no prediquemos, pero tenemos que seguir adelante. Ya aquí en la segunda, el mensaje central: que sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, en la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, en la iglesia de Dios viviente, porque Dios está vivo, nuestro Señor Jesucristo está vivo, dice Dios viviente. Columna, baluarte de la verdad, la columna fuerte. Una columna fuerte, Él es un doble, fuerte en la fe. Tenemos que ser fe, la columna es dura de romper, ¿no? Es duro. Entonces nuestra fe debe ser dura y para seguir adelante. Aquí en la estructura del libro nos habla de legalismo y herejía. No sabía qué significaba legalismo y herejía, ¿no? También ya les voy a decir qué significa legalismo
y herejía. Legalismo, aplicación estricta de todas las leyes. Legalismo es la aplicación estricta de todas las leyes. Aquí nos habla. Y herejía, ¿qué significa? Conjunto de ideas religiosas de una doctrina religiosa que son rechazadas por autoridades eclesiásticas. Ya, vamos a ver qué nos dice en el capítulo 1. Aquí hay, por ejemplo, herejía, falsas doctrinas que son rechazadas de nosotros. Adoran a falsos dioses, falsas doctrinas. Ya vemos qué significa legalismo, herejía. Entonces vamos al capítulo 1. Yo no me he seguido tanto como está aquí, me he seguido como nos dice aquí la Biblia, ¿no? Primera carta de Timoteo. Vamos a analizar lo que nos dice en la primera carta de Timoteo. He sacado unos pequeños resúmenes para ustedes, ¿no? A ver, aquí en la primera carta de Timoteo nos habla de Pablo. ¿Qué le dice a Timoteo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Por eso Pablo es hombre de Dios. Dice, hijo de fe, reciba gracias y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nos mandan algunos versículos a leer. Advertencia contra las falsas doctrinas. Aquí está lo que significa herejía. Conjunto de ideas religiosas de una doctrina religiosa que son rechazadas. Vamos, advertencia con falsas doctrinas. 3. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni presentara atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Lo manda aquí a ti, Pablo le mandó a Timoteo que dé la doctrina verdadera, que enseñe de una doctrina diferente, porque en esa época ellos adoraban a falsos dioses. La 5. Primera de Timoteo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado de palabrerías y sin sentido. Miren lo que nos dice aquí, ¿no? Que debemos tener una fe sincera, una fe con una conciencia buena. Pero lo primero que esté aquí, el amor entre nosotros, el amor sincero. Que algunas personas se han desviado, se han ido por otras doctrinas que no son. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay varias iglesias, pero no se guían de aquí. Se presentarán algunos, por eso Dios nos dio el Espíritu nosotros, el Espíritu de Dios, el discernimiento nosotros, que debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, al único, nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesús, y a nuestro Padre Jehová. Eso es los únicos que nosotros nos debemos doblar rodillas, orar, que Él nos va a acompañar. Nos va a poner nuestros corazones alegres. Nos enamoramos día a día de Él. ¿Ya? Es tan lindo, tan hermoso hablar de nuestro Señor Jesucristo y conocerlo poco a poco. Verán que es lindo. Y llenar nuestros corazones de Él, de estar en amor con Él todos los días, ¿no? A eso nos dice aquí el versículo 1, el capítulo 1 y versículo 6. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado de nuestro Señor. Y en estos tiempos estamos viviendo. Hay falsas doctrinas que a nosotros nos están apartando. Pero nosotros tenemos que pedir día a día a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que nos dé discernimiento, sabiduría para seguir adelante, para que nos dé fuerza para seguir.
que nos aparte de todo mal. Ya, entonces, esto nos habla en el primero, ¿no? Y nos habla también del ministerio de Pablo. Nos habla también de un ministerio de Pablo. Nos dice cómo ha sido el ministerio de él, cómo ha andado con Timoteo. Dice aquí, en el primer capítulo fue escrito para animar e instruir a Timoteo acerca cómo encargarse de la falsa doctrina. En el versículo 3, Pablo dejó a Timoteo en Efeso para encargarles que enseñaran otras doctrinas, otras doctrinas, que no enseñaran otras doctrinas, excepto la de Cristo, que produce amor y no conversación vacía. Vana palabrería, dice. La iglesia debía enseñar sana doctrina de acuerdo al glorioso evangelio de Dios. Eso nos enseña el 10 al 11. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros y para todo el que se oponga en la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios. Bendito que a mí se ha encomendado. El ministerio de Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me considero fiel y ponerme en el ministerio. Aquí en el 18, en 1 Timoteo, nos dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a los profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla, mantengas fe, la buena conciencia, que por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeo y Alejandro, a quien entregan a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Le dice Pablo a Timoteo: hijo mío, te encargo estos mandamientos para que sigas adelante, mi Señor. Entonces, aquí nos habla algunas cosas, ¿no? Vamos a ver en la quinta, la iglesia y su conducta. La iglesia y su conducta. Esto nos abarca en el capítulo 2 y 3. Aquí nos va a indicar la iglesia cómo debe llevar el evangelio, cómo debe ir en caminos rectos, cómo inducirnos a la oración. Ante todo, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Aquí nos dicen, ahora que estamos pasando en estas situaciones, ¿no? Ante todo, exhorto que hagan negativas oraciones y peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué nos dicen aquí? Por los reyes, por todos los que ocupan altos puestos, que tenemos que orar, pedir, orar por el presidente, orar por los alcaldes. Aquí no tenemos rey ni reina, pero tenemos unos que nos guía aquí a nuestra ciudad, nuestro pueblo. Es un presidente, es un alcalde, un gobernador. Orar por ellos para que tengan sabiduría, para que nos puedan dirigir bien. Ahora en estas situaciones que estamos pasando, ¿no? Orar para ellos, que le dé sabiduría, para que este virus que nos está atacando a todos, no a nosotros nomás, a todo el mundo. Orar por los científicos, que le dé sabiduría para que puedan encontrar la cura, encontrar la vacuna. Esto nos mandan a decir aquí en la Biblia: oren por ellos, para que sean guiados sabiamente. Dice, oren en todo, dice aquí, porque esto es bueno y es agradable a los ojos de Dios. Esto es bien visto ante los ojos de Dios. Orar por los amigos, orar por los que están en los hospitales con este virus,
orar por las personas que están contagiadas, orar por las personas más necesitadas, orar por las personas que no tienen una casa donde refugiarse, que viven por el puente, o los niños que están en la calle, orar por ellos. Ellos no van a saber, pero serán vistos por los buenos ojos de Dios. Él nos va a ayudar, Él lo va a escuchar. Él escucha todas nuestras oraciones, mi Señor. Él es buen intercedor, mi Padre amado. Dice que cualquiera que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad por todos. Orar por los hombres que no conocen la palabra de nuestro Dios. Orar por ellos que están ciegos, para que vean y abran los ojos lo que está bien y lo que es mal. Dice porque hay un solo Dios. El capítulo versículo 5 es lindísimo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el hombre. Que quiere decir que Jesucristo es el puente para llegar a nuestro Dios. Toda oración tenemos que decir a nuestro Señor Jesucristo. Es linda ese versículo, ¿no? Me gusta porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el que derramó su sangre por nosotros. Ya. Y en la 8, ¿qué nos dice más? Veamos, son versículos que son bonitas que he anotado para darles, ¿no? El 8, capítulo 2, versículo 8. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes, levantar manos santas, sin ira ni contienda. ¿Esto qué nos quiere que decir? Por lo tanto, quiero que los hombres oren en todas partes. Hombres, mujeres, niños, tenemos que orar en cualquier lugar. Yo siempre he pensado, no basta una iglesia para doblar rodillas, puede ser en nuestras casas, puede ser al lado de nuestra cama, un lugar que nosotros destinamos para tener esa conversación con Dios, ¿no? Y alzar nuestras manos, nuestros corazones ante Dios, confesarnos ante Él, orar por Él de corazón, de fe, que Él nos va a escuchar. Como dice Jesucristo, es el puente, nuestro mediador al llegar a Él. Oren. Y aquí nos repiten que oren en todas partes donde esté, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Orar es la única comunicación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora más en estos tiempos tenemos que estar más comunicados con Él, más enraizados con Él. Pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, para que nosotros nos perdone nuestros pecados. Bonitos versículos que nos dice la Biblia, ¿no? Y nos llega aquí al corazón, nos topa, a mí me topa. Me ha dado bastante enseñanza, como que me ha movido, ¿no? Aquí en el versículo 3, vamos a hablar sobre el ministerio y su conducta, requisitos de un obispo. A ver, en la 2, ¿qué nos falta? Aquí en la 2, también dice aquí Pablo discurre el servicio de adoración pública, donde existen algunos problemas en oración. El primer asunto, dice. Ustedes lo leímos, ¿no? Vamos en el capítulo 3. En el 3, requisitos de un obispo. Aquí, como nos dice en el 3, dice, un obispo es un supervisor, un anciano. Puede ser la misma persona. Anciano es la palabra aplicada a la persona obispo. Es aplicada al oficio. Declara los requisitos para este oficio. Estos hombres son llamados pastores ahora en nuestros días. Aquí requisitos a los obispos quieren decir a los pastores, las reglas que tienen que seguir ellos. Los pastores, las reglas que tienen que tener, la conducta que tienen que tener ante nosotros, que nosotros somos las ovejas. Aquí vamos a leer del 1 hasta el 5. He escogido así versículos que son una buena enseñanza, ¿no? Que nos llega a nuestro corazón. Y mi sentir ha dicho que los lea, ¿no? Vamos a leer
capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. El 1. Esta palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una sola esposa,